Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mónica Moraes. Es un placer, es un honor tenerla a usted como presentadora como la primera presentadora de esta serie de webinars que estamos organizando. Como les decía, entre tres organizaciones hermanas. Una es la oficina de NatureServe, la oficina de GeoBond, que está en Leipzig, en Alemania, y EcoHealth Alliance. Estas tres organizaciones trabajando en conjunto para lograr un poco que se visualice, que se dé propaganda un poco a las iniciativas locales, regionales y globales que están tratando de generar la información que nos va a ayudar a medir el pulso de nuestro sistema vivo. La doctora Mónica Moraes ha sido mi profesora. Ella ha publicado muchísimos artículos, muchísimos capítulos de libros completos. Es una eminencia en la biodiversidad, en la biología de Bolivia y en la región. Estoy muy orgulloso y muy feliz de tenerla hoy presentando el primer webinar de esta colaboración. Gracias, Mónica. El piso es tuyo. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la invitación que ha sido cursada por la red de NatureServe para participar en esta serie de webinars relacionados con el pulso del planeta. Y también, por supuesto, mi agradecimiento y amistad al doctor Miguel Fernández, biólogo boliviano y director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de NatureServe, con quien se inicia una nueva fase para consolidar esta red en nuestros países. Bueno, quiero, en segundo lugar, estoy muy contenta de presentar a la institución, que es un orgullo y mi segundo hogar desde hace 29 años como investigadora y profesora universitaria. Por lo tanto, también agradezco a la doctora Carla Maldonado, su directora, por encomendarme esta tarea de resumir y presentar las actividades del Herbario Nacional de Bolivia, que en esta primera diapositiva se ven los logos institucionales, ¿no? Empezando por el de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, la carrera de Biología, el Instituto de Ecología y el del Herbario. Mi ponencia es el repositorio de la flora boliviana y su dinámica con sistemas vivos. Bueno, el Herbario Nacional de Bolivia, cuyo acrónimo es LPB, según el índice de herbarios a nivel internacional, es un importante centro de investigación en Bolivia y ha ilustrado una trayectoria en los que próximamente serán 35 años de trabajo. Este compromiso nacional e internacional de proyectos aplicados en todo el territorio nacional cuenta con, es presentado con una interacción muy estrecha y permanente con herbarios nacionales como el de Cochabamba, el de Santa Cruz y el de Chuquisaca, así como otros menores, pero también en una red muy grande a nivel internacional. Nuestro logo incluye precisamente a este papujú, como es conocido en Bolivia, es el Iconia rostrata, que hoy en día es un símbolo patrio en nuestro país. Nuestros objetivos, no sé qué ha pasado, están ligados prácticamente, como muchos otros herbarios, a la investigación de la flora y la vegetación de nuestro país, generando información sobre biología, ecología y aprovechamiento, además de intensos relevamientos y sobre todo interpretaciones a nivel biogeográfico, pero también hemos incursionado hace unos 15 años ya en investigación etnobotánica, que un poco apunta en conjunto con todos los demás esfuerzos hacia la conservación y un uso adecuado del patrimonio natural nacional. Entonces, estamos conformando grupos de trabajo que, como ustedes pueden ver en el último objetivo, está comprometido con esa vinculación en el ámbito universitario para formar investigadores de pregrado y posgrado en la carrera de biología.
Como ustedes han visto, la charla ya está presentada en el resumen que ha sido divulgado por NatureServe y se basa prácticamente en la trayectoria dirigida hacia dos conjuntos de sistemas vivos, ¿no? Con base a la capacidad que se ha consolidado en el avance logrado y el respaldo de nuestra colección científica. También mencionaré 3 hitos históricos en nuestro aporte a la documentación botánica que acompaña a nuestra labor y compromiso en Bolivia. Uno de los sistemas, o sería el conjunto de sistemas vivos de Bolivia, es precisamente aquel que está enfocando a nuestros paisajes naturales, ¿no? Está enmarcado en un ámbito sobre todo basado en las tierras altas, que por supuesto está ocupando un sector más occidental, y las tierras bajas en el este, hasta llegar con una intermitencia de colinas muy antiguas, de rocas precámbricas, conocidas como el Cerrado, en el este, ¿no? Hay un amplio rango altitudinal que está cubriendo desde el aluvión amazónico a 150 metros de altitud hasta llegar a los picos nevados en la cordillera de los Andes oriental, pero también en la parte occidental. Entonces, se ha reconocido diversos biomas como los bosques, matorrales, praderas, desiertos, pantanos y humedales, que se diferencian en 12 regiones ecológicas, 208 sistemas de tierras y 199 ecosistemas. Además, por su localización se encuentran los orígenes a 3 cuencas hidrográficas, ¿no? Una que es la amazónica, ¿no? O sea, todas las cabeceras de cuencas en los Andes. Luego está la cuenca endorreica del altiplano, que es cerrada, y la cuenca que nace para alimentar a la cuenca hidrográfica Paraná-Paraguay. Entonces, en conjunto hay una importancia continental precisamente en relación a, bueno, la disponibilidad de aguas. Entonces, voy a mencionar, claro, los bosques amazónicos están cubriendo todo este aluvión, pero intermitentemente están interrumpidos por áreas de sabanas. Y lo mismo sucede hacia el flanco más oriental, donde tenemos más bien bosques más caducifolios, intermitentemente con paisajes, por ejemplo, del Pantanal, y finalmente hacia un bosque mucho más seco. En cuanto a los Andes, pues presentamos un flanco cubierto por bosques muy húmedos, que son conocidos más generalizadamente como los yungas, y bosques también montanos, pero más influenciados tal vez por estos vientos secanos del sur, que favorecen hacia un paisaje más caducifolio y por lo tanto inclusive con elementos más templados. Posteriormente, cuando queremos un poco ver tal vez la implicación de esta diversidad biológica maravillosa que se encuentra en Bolivia, en primer lugar hay la presencia de la fisiografía, es decir, todas estas diferencias de relieves a nivel de todos los paisajes, con estas formaciones en 8 provincias fisiográficas y 24 tipos de suelos, considerando que en los suelos tenemos realmente una aptitud que no excede al 10% que tenga esta oportunidad de cultivos agrícolas. También la influencia de los eventos pasados, es decir, elementos biogeográficos de una flora y una fauna que han interactuado a lo largo del tiempo, derivan de una influencia, por supuesto, amazónica, que es la que es más predominante. Luego está la del cerrado, que además digita una superposición con los elementos amazónicos, y es la que viene precisamente del centro de Brasil, ¿no es cierto?, que influye hacia una biota del cerrado muy antigua.
Y luego está también, por supuesto, la andina, ¿no? Que es una influencia donde, claro, se han sucedido muchos eventos con el levantamiento de las montañas hace 12 millones de años, por ejemplo, en promedio. Y finalmente, hacia el sur, una influencia del Gran Chaco o la región chaqueña, que conecta precisamente a nivel continental ya con otros procesos, tal vez de sitios muy séricos, muy desérticos, hacia la Caatinga, en el noreste de Brasil. Entonces hay una continuidad entre muchos procesos históricos y evolutivos que precisamente tienen un encuentro, un punto de encuentro en Bolivia. Por otro lado, claro, las dinámicas climáticas también han influenciado en una superposición de eventos y ciclos, pero sobre todo ya hablando de promedios anuales en una célula central que está precisamente en el Chapare, como nosotros conocemos, que es la parte subandina, y que tiene hasta 6 metros de lluvias a nivel de acumulación anual, ¿no? Luego se distribuye, por supuesto, también una consideración con la temperatura anual y que asigna prácticamente un reconocimiento de un comportamiento, sobre todo tropical, con 2 estaciones que predominan, como son las de verano y de invierno, y de etapas transicionales. En realidad, en Bolivia no existe realmente una primavera o un otoño como se comporta, por ejemplo, en regiones mucho más templadas. No está marcada la estacionalidad en 4, sino más bien más de 2, ¿no? Entonces sí tenemos el comportamiento climático tropical. La interacción de todos estos factores y los eventos realmente ha implicado en una interesante diversidad vegetal de formas, colores, hábitos y formas de vida de una flora representativa y adaptada que caracteriza sitios con especies indicadoras, raras y dominantes. A su vez, ocupan paisajes en comunidades de especies representativas y características de cada piso ecológico, como estos sistemas lacustres en los Andes. Bueno, ahí está el lago Titicaca que compartimos con Perú, serranías rocosas precámbricas del Cerrado, como ya había mencionado, son las rocas más antiguas inclusive del planeta. Luego los siguientes, estos aluviones cubiertos por varios tipos de bosques, por lo tanto ya es son etapas más, o sea, geológicas mucho más recientes, ¿no? Mucho más cambiantes, y con múltiples estratos para bosques, por ejemplo, estos bosques montanos que están influenciados por permanentes nubes y hasta lluvias orográficas, ¿no? Que se van conformando in situ. Y como otro ejemplo, pues está la presencia de estos paisajes que enfrentan procesos de desarrollo, que son los bosques montanos, influenciados también por todas esta distribución climática. Y las condiciones y dinámicas, bueno, siempre son un desafío para los investigadores cuando visualizamos nuestro futuro, ¿no? Es decir, cómo podemos visualizar el futuro a largo plazo. Por otro lado, contamos con otro conjunto de sistemas vivos que son precisamente el patrimonio cultural de los sistemas humanos que están representados en Bolivia y son asignados per se por las Naciones Unidas como los guardianes de la diversidad biológica, y quienes han impreso entre generaciones un sello en la historia boliviana respecto a sus percepciones, tesoros y conocimientos. Entonces, ustedes ven acá un mapa donde se visualiza prácticamente la presencia de estos 35 grupos. Bueno, ya algunos ya van teniendo precisamente vestigios o que tienen una virtual situación de extinción, o sea, realmente están desapareciendo, versus otros, como por ejemplo se trata de los aymares y quechuas, que están poblando esta zona andina y que ya están cerca de los 2
de los 2,5 millones de personas, mientras que en todas las tierras bajas, pues solamente es un total de 250.000. Entonces, realmente la población indígena en Bolivia está ahora, después de nuestro censo del 2012, en un 40%, pero bueno, podemos ver la distribución, digamos, por 3 grupos, ¿no? En la Amazonía, toda una suma de muchos pueblos indígenas. En el Chaco, que ustedes recuerdan, era la zona más sureste de Bolivia, y finalmente en los Andes, donde tenemos otros grupos junto a los aymaras y quechuas. Bueno, los símbolos, ustedes saben, el sol viene a ser una génesis, digamos, de la vida. En el caso de los andinos, este es un sol Tiahuanacota, ¿no? Pero también tiene su equivalente entre muchas culturas de las tierras bajas, entre los amazónicos, que también consideran al sol como el creador de la vida. Entonces, claro, son muchas caras, ¿no? Hay mucha fenotipo, digamos, de los orígenes andinos y amazónicos, entre poblaciones o comunidades que son sedentarias, es decir, se han instalado a lo largo del tiempo en determinadas tierras, y aquellos que son seminómadas, anómadas, que guardan una estrecha relación con su entorno y las costumbres. De ellos aprendemos prácticas productivas, cultivos de plantas, aplicaciones, usos de especies útiles, pero también toda esa parte, ese espíritu, digamos, de ocupación del espacio, su simbología, entre muchos otros temas interesantes. Ustedes aquí ven precisamente la comparación, digamos, entre censos que se ha tenido respecto a los pueblos indígenas en Bolivia, las diferencias porcentuales, pero realmente nos quedamos, ¿no?, virtualmente con casi 3 millones de personas que están poblando nuestro país, y estrechamente relacionadas con el reconocimiento, tal vez muy conocido en Bolivia, respecto a la ocupación territorial, que ha sido reconocida por el Estado boliviano. Y esto genera, por supuesto, una impresión de ocupación espacial con sus culturas, sus migraciones y sus tradiciones. Entonces, claro, como parte de los eventos actuales, enfrentan también la destrucción de ambientes de los cuales se nutren y cobijan frente a proyectos de desarrollo, planificación deficiente e incipiente proyección integrada. Con esto se han conformado grupos de investigadores que, con la referencia cíclica, digamos, con base a la etnoecología, rescatan los saberes y valores culturales en un flujograma permanente de corpus, ¿no?, de conocimiento en la práctica y todo el entorno de la cosmovisión. Estos investigadores etnobotánicos entonces han consolidado procedimientos de acercamiento, interacción y confianza, como el acompañamiento a sus labores cotidianas, talleres participativos y otras técnicas para el registro y evaluación de sus conocimientos. En un crucial encuentro de saberes, ¿no?, entre científicos y étnicos, se ha trabajado con muchos pueblos, pero sobre todo con aquellos que pueblan en las tierras bajas de la Amazonía, y que hemos utilizado también el contraste respecto a género y edad para completar los registros en campo. También se ha enfatizado en relevamientos con niños, con quienes inclusive se ha ingeniado un poco más algunos protocolos, ya que son el grupo etario que es más relegado en los estudios etnobotánicos a nivel regional, y se han organizado, pues, talleres de dibujos, encuestas y trabajo en clases que ha simpatizado muchísimo con los niños. En nuestras investigaciones hemos encontrado diferentes tópicos que permiten acercarnos a la gente y sus valores culturales que asignan pueblos en la necesidad cotidiana y de subsistencia familiar, en sus artesanías, pero para muchos de ellos están utilizando en realidad materiales que son parte de su diario vivir, ¿no? Pero para nosotros ya son artesanías, ¿no es cierto?, en
agriculturas estacionales y en las plantas que son utilizadas, ¿no? A veces son inclusive utilizadas en huertos muy ingeniosos dentro de las viviendas, como para utilizar algunas partes de plantas o para construir juguetes. Como les dije, se nos ha vuelto un núcleo muy interesante de trabajar con los niños. La seguridad alimentaria, como muchas otras subcategorías, constituyen uno de los énfasis que son parte de nuestros trabajos con las comunidades humanas. La consideración de especies tienen sabores, colores, aromas y el respaldo de una respectiva variación genética que merecen ser reconocidos por la ciencia. Las chirimoyas, que están al centro, el pacay, bueno, tiene varios nombres, de leguminosas, que normalmente son consideradas las familias de los alimentos, las granadillas, el tomate de árbol, los tumbos, como una muestra mínima en realidad de lo que brinda nuestro país, y muchos de ellos son cultivos marginados o casi olvidados. Sin embargo, es importante hablar de nuestras capacidades instaladas. Hasta el momento estamos bordeando los 350.000 especímenes herbarios y realmente conocemos que es un sólido avance cuando hace 34 años iniciamos nuestra labor con solo 4.000 especímenes. La densidad de las colecciones, como pueden ustedes ver en el mapa que está en la derecha, bueno, muestra prácticamente un eje que no solo se relaciona con un eje vial o económico, pero también coincide con otras implicaciones de riqueza, endemismo y otras particularidades de la flora de Bolivia. El contar con 12.000 especies determinadas actualmente en nuestro herbario, taxonómicamente determinadas hasta el nivel de especie, representa para nosotros un salto muy importante, especialmente si nos comparamos que hemos empezado la documentación de nuestra flora mucho después que otros países limítrofes, como por ejemplo Argentina, que nos lleva más de un siglo de diferencia. También hemos catalogado los tipos escaneados, que es parte de una red de herbarios, ¿no es cierto?, que hemos recibido financiamiento para poder disponer en línea de este material visual. Y también se ha elevado el registro en una base de datos que supera la mitad de nuestra colección. El dato, bueno, desde los ambientes que han ido creciendo en nuestra cotidianidad, es decir, el trabajo de campo que hacemos, es parte de la vinculación que nos incorpora prácticamente en una red internacional de herbarios. Desde el trabajo de campo y las diferentes técnicas para preparar el material herborizado, prepararlo, disponerlo y organizar, genera condiciones que en algunos casos sí es un limitante de espacio, por ejemplo, las palmeras, de la cual soy especialista, y cada grupo guarda características que son sencillas hasta muy complicadas en lograr que contemos con un material representativo del campo, así como las hemos encontrado. O sea, en el caso de las cactáceas también tienen un protocolo, un procedimiento distintivo respecto a las otras plantas, por ejemplo. Poco a poco, claro, los ambientes han ido creciendo. Yo ya sé que se han hecho incluso estándares de que los herbarios son los que más rápido crecen, pero realmente es una proyección ascendente y constante donde resguardamos en cajas de cartón, que siempre ha sido una opción y que la seguimos modernizando, pero contamos con este material que es muy amigable a nivel ecológico, pero también hasta la instalación de compactadores, que son los que ahorran mucho espacio. Y claro, junto a la labor del registro fotográfico, y muy especialmente acompañado con las ilustraciones botánicas, son una alternativa para visualizar las diferencias morfológicas entre grupos. Y claro, la información que estamos documentando y estamos generando es también un sello. O sea, desde el trabajo de campo que estamos coleccionando, pero especialmente a nivel del herbario. Después de un desarrollo tecnológico e informático, hemos ido cambiando y registrando el registro, y ahora aplicamos, bueno, una serie de información
desde el apoyo o el respaldo de la colección científica, está vinculado con ese espécimen, tiene, por ejemplo, toda la información de la etiqueta y está en la información, comparación y rectificación de nombres. Entonces, actualmente contamos con la secuencia de usar este sistema BRAMS, que todavía nos reporta problemas. No, hasta ahora no conocemos algo que es perfecto, ¿no? Por lo tanto, sí vamos a estar abiertos a recibir sugerencias por si hay mejores opciones. Y finalmente, la labor de documentar la flora y la vegetación de Bolivia atiende a un mosaico de temas que están interrelacionados y que cautivan al investigador en trabajo de campo o en gabinete. Entonces, el botánico se inspira en una fotografía, plantea preguntas de investigación, fundamenta el marco hipotético sobre dinámicas que son parte de nuestros sistemas vivos. Por ello, el trabajo de campo conforma el peso específico de nuestra investigación y esfuerzo, ya sea en la instalación de experimentos como la búsqueda de patrones que ilustran estos procesos naturales, la logística de recorrer distancias que otros no lo hicieron o que hasta pueden reportar peligros, así como el protocolo mismo de elaborar el material herborizado y hasta secar las muestras en campo, entre muchas otras tareas. Por supuesto, nuestra dedicación y entrega cotidiana es parte de nuestro trabajo. Nos preocupamos en que el herbario respalde con otros nombres que son válidos de acuerdo a una permanente actualización, y nuestros expertos se ocupan de clasificar el material herborizado. Esto se reporta tanto en la colección científica como en el servicio que brindamos a otros usuarios, y así es un referente nacional e internacional para instalar una red de colaboración o intercambio. Una de las ventajas fundamentales es precisamente nuestra interacción en la universidad, porque conlleva la formación de grupos de investigadores jóvenes, estudiantes, que diversifican posteriormente las áreas de investigación, y esto afianza nuestro liderazgo en consolidar sus proyecciones permanentes y profesionales, ¿no? Con la dedicación de ambos sistemas vivos, que me he referido antes, hemos publicado varios trabajos, desde el uso de las plantas en general, nuestros proyectos que procuraron medir el impacto del aprovechamiento de plantas, el relacionado con usos de grupos por ciertos pueblos, la percepción de los niños, como ya les he mencionado antes, pero también la documentación de la flora, ¿no? La vegetación, varios aportes, investigaciones relacionadas con paisajes, como por ejemplo con áreas protegidas, evaluaciones del estado de conservación en los libros rojos, entre muchos otros. Sin embargo, podemos resumir entonces esos 3 hitos históricos que les había mencionado antes. En primer lugar, la Guía de Árboles, publicada en 1993, que por primera vez se hizo el ejercicio de acercarnos entre 34 investigadores botánicos bolivianos para producir un libro que fue por mucho tiempo una importante referencia. Las especies mencionadas estuvieron basadas en nuestras colecciones científicas y, bueno, utilizaron el respaldo de sistemas de clasificación que todavía primaba las características morfológicas y comparativas. El segundo es este mapa de vegetación en el 96, que por primera vez se produjo un mapa a escala 1,5 millones como crisol, donde no solamente confluyeron los datos de flora, sino, como ustedes pueden ver, biogeográficos, climáticos, orográficos y geomorfológicos. En tercer lugar está este más reciente, en el 2014, que claro ha concluido con el aporte de muchas otras diversas publicaciones, especialmente de artículos y de libros, ¿no? Que por primera vez también el Missouri Botanical Garden, que ha hecho esta serie de catálogos, pues interactuó con el liderazgo de herbarios bolivianos y el Jardín Botánico de Nueva York, y en este caso ya aplicamos el sistema APG, que es mucho más moderno, filogenético y molecular, y donde se documentaron 12.165 especies nativas para Bolivia. Entonces, los datos, claro, podemos jugar con esa información y podemos hacer estas implicaciones de riqueza y rango altitudinal donde se concentra mayormente la riqueza, cuáles están, por ejemplo, afectadas por el cambio climático, otros, la distribución, por ejemplo, donde existe más
más especies, por ejemplo, en el caso del Departamento de La Paz, pero confluye también con los bosques de yungas, donde está el 50% que se concentra en toda esa zona. También están las tendencias que nos caracteriza como un país netamente tropical y que básicamente, claro, está con tendencias donde las orquídeas, asteráceas, fabaceas y poáceas son las que tienen mayor riqueza, y lo mismo en el caso de algunos géneros, pero estamos conscientes que obviamente hay muchos sitios que están poco estudiados y que tenemos que seguir completando. Sin embargo, las aventuras continúan. Tenemos fundamentalmente, claro, estamos trabajando en un intenso trabajo de campo. En este primer caso es de los árboles de Bolivia, es un artículo que ha sido publicado en el 2017, el año pasado. Ya hemos actualizado algunos números, ¿no es cierto? Eso es una tarea prácticamente de cada cierto tiempo que estamos midiendo. Respecto a la guía de árboles que les mencioné, ya son 200 nuevos registros. Respecto a nivel mundial, son casi 300 nuevos registros para Bolivia, pero estamos conscientes también que hay muchos sistemas que están cambiando a nivel de la clasificación de plantas. El segundo caso son estos nuevos registros en la red Gloria, que es este monitoreo de ambientes alpinos. En realidad nació en Europa, pero bueno, nos hemos incorporado desde el 2006 y ya llevamos 12 años de monitoreo, siempre encontrando sorpresas en encontrar estos bioindicadores. El tercer caso es esto de las evaluaciones de las plantas angiospermas en formaciones de vegetación que tienen riesgos en los Andes tropicales, pues hay factores de aridez, ¿no? Baja resiliencia, vegetaciones o todo un paisaje que tiene mayor número de meses secos por año, entre otros. Hemos identificado 316 especies nativas y 3 ecosistemas que estarían afectados por el calentamiento climático, y es prácticamente un referente para la evaluación regional que está haciendo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para especies endémicas y de determinados grupos andinos desde Colombia hasta Bolivia. Hemos interpretado que la región con mayor número de especies son los Andes, ¿no? Con la presencia de formaciones de bosques. Le sigue el altiplano con 2 tipos de praderas andinas y que además incluyen humedales, pero también las ecorregiones que mayor número de especies tienen son los yungas, que son estos bosques montanos húmedos, y las formas de vida más representadas son las herbáceas. Luego, como caso penúltimo, está estas plantas endémicas que estamos preparando actualmente con colegas. Ya hemos contabilizado que es el 20% del total, y noten que, bueno, ya actualizamos casi 200 especies respecto al catálogo de Bolivia, que fue publicado en 2014. Las orquídeas son las que presentan mayor número de especies, son el 50% de todos los endemismos, y son los bosques montanos, a través de los yungas, que alojan a una mayor riqueza endémica. Y bueno, como quinto caso, estamos organizando eventualmente estas jornadas de etnobiología, donde hemos coincidido con experiencias de otras disciplinas estrechamente relacionadas como arqueología, sociología, antropología, agronomía, y que siempre generamos manifiestos que fueron circulados en todo el sistema universitario de Bolivia. Bueno, todos estos investigadores están comprometidos con su país y la ciencia. Un tiempo son estudiantes y tesistas, luego son especialistas y expertos. Es parte de nuestra historia, de una constante red que nos estamos alimentando, junto al plantel de investigadores, de personal de apoyo. Hemos logrado un importante avance que se plasma en un crecimiento permanente y una identidad nacional e institucional. Ahí tenemos los contactos que son para el herbario, tenemos una página web que poco a poco la estamos haciendo avanzar. Y bueno, ya para así terminar, consecuentes con nuestra labor, encontramos que es muy oportuna nuestra inserción en la red de NatureServe, donde las dinámicas aceptan las identidades de cada una de las instituciones que la conforman
y promocionan el acercamiento entre centros afines, pero también complementarios. Así que vemos que es una oportunidad súper interesante para avanzar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mónica, por esa excelente presentación. Creo que tenemos una pregunta de uno de los participantes. Le voy a dar la palabra. Juan Carlos Criales, te voy a poner tu micrófono en línea. Muy bien. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿nos escuchas? ¿Tienes tu micrófono o prefieres escribir la pregunta? Ok, la ha escrito la pregunta. Está teniendo problemas con su micrófono. Dice, muy interesante la exposición. Quiero preguntar si hay algún plan de utilizar los datos de la colección del herbario en listas rojas de ecosistemas para Bolivia. Pregunta de Juan Carlos Criales. Muchísimas gracias. Precisamente este ejercicio que hemos hecho de preparar una corta lista de especies que consideramos están en ecosistemas que son afectados en los Andes tropicales se ha constituido en el primer ejercicio para disponer la base de datos, ¿no? Es debido a que estamos conformando un proyecto que ha sido financiado por la UICN para evaluar el estado de conservación ya con categorías UICN, que ustedes saben son aquellas vulnerables, en amenaza y en peligro crítico, ¿no es cierto? Son tres niveles, digamos, de consideración respecto a su conservación y, por supuesto, requieren el uso directo de nuestras bases de datos. Entonces, precisamente es el primer ejercicio que hemos iniciado con ese proyecto, que va a terminar el próximo año, a fines del próximo año, pero está tremendamente respaldado por la documentación de nuestros datos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Florencia San Germano. Florencia, te voy a conectar el micrófono. No sé si estás ahí. Sí, estoy acá, no sé si me escuchan. Te escuchamos, Florencia. Adelante, por favor. Perfecto, Mónica. Una presentación muy interesante, muchas gracias. Yo trabajo en la zona de Bolivia con modelos de cambio de uso de suelo y fragmentación, y me gustaría saber cuál es el estado en las investigaciones que están haciendo ustedes sobre plantas indicadoras de fragmentación y degradación de ecosistemas. Yo trabajo con todo lo que es imágenes satelitales, y me gustaría empezar a hacer como una conexión más entre lo que se ve con el satélite y la biodiversidad en el suelo, en el campo, porque por satélites obviamente no se puede ver. Entonces me gustaría poder relacionar lo que uno ve por el satélite con algún indicador local. Y vos mencionaste en una de las primeras filminas sobre indicadores, y bueno, me gustaría saber si tienen alguna planta indicadora para los diferentes ecosistemas identificadas ya. Mil gracias por tu pregunta. Bueno, tú decías, pero que el factor aquí que esté afectando es el proceso de fragmentación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, claro, estaríamos hablando un poco de eventos sucesionales, un poco el efecto de borde, esta situación de migración, etcétera, de algunas especies. Mira, ese ejercicio basado en procesos de fragmentación únicamente hemos realizado en la parte aluvional, digamos, de la Amazonía, entre una matriz de sabanas amazónicas y que está intercalada por diferente tamaño de islas de bosque amazónico. Es donde sí hemos circunscrito y hemos detectado estas especies que son indicadoras, digamos, de la fragmentación. Pero yo me avanzaría muchísimo si es que te respondería que hemos aplicado o tenemos esos resultados a nivel de país y de todas las formaciones. Entonces, quién sabe si pudiéramos intercambiar el contacto, pues con mucho gusto podríamos ver la forma de identificar precisamente con base a ciertos estudios que se hayan hecho por
determinadas localidades en el país, podamos colaborarte para darte, digamos, tal vez esa orientación en seleccionar esos indicadores. Definitivamente me encantaría poder colaborar con ustedes y tal vez podemos combinar la información que yo tengo por información de satélites y de análisis de conectividad, hasta para por ahí hacer algún tipo de ay, discúlpame, pero con el español se me complica, utilizar información satelital para localizar las zonas de muestreo en las que podemos buscar estas plantas indicadoras para ver si hay alguna información que sea buena para ustedes y para mi trabajo también. Voy a buscar tu email. Ahí lo vi en la pantalla. Así que te voy a escribir y hablamos, y vamos a hablar más de ese tema, pero muy interesante la presentación. Qué bueno, muchas gracias. Esperamos tu contacto. Gracias, Florencia, por la pregunta. Hay una pregunta más de Víctor Hugo Calderón, Cadima. Víctor Hugo, te voy a conectar el micrófono. Víctor Hugo, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, ¿me Te escuchan? escuchamos, Víctor Hugo. Bueno, primeramente felicitarnos por la presentación. Es bueno conocer todos los proyectos que se tienen en Bolivia. Bueno, mi pregunta era con respecto a la base de datos. Yo trabajo con base de datos, entonces quisiera saber cuál es el mayor problema o cuello de botella que tienen para alimentar la base de datos desde que inician la colecta hasta que se llenen, si no a su base de datos que tienen. Y otra pregunta, ¿en qué o en qué gestor de base de datos están alimentando esta base de datos, ¿no? Perdón, sabes, está como muy variante tu volumen y no he atendido bien la última parte. ¿Puedes repetir? Claro que sí, no hay problema. Ahora sí. Mire, yo trabajo con base de datos y quisiera saber cuál es el mayor problema que ustedes tienen en alimentar esta base de datos, desde que toman la colecta en campo hasta que tienen ya llenado mismo en la base de datos, ¿no? Y la segunda es, ¿en qué gestor o en qué motor de base de datos están trabajando? Bueno, la segunda, con razón no la he entendido, porque no, es un dato que no sé, pero sí puedo responderte la primera. Definitivamente hemos ido cambiando y adaptando, pero ahora que estamos usando el BRAMS, que precisamente nos vincula entre varios herbarios, no solamente a nivel de país, sino a nivel internacional, es el dato de las coordenadas geográficas. Nos ha dado mucho dolor de cabeza, porque, ¿sabes? Pese a que tú pases como pases, si es en UTM o es en grados, en realidad tiene un factor de conversión automático este sistema y nos reporta el dibujo, digamos, del punto de esa colección, incluso a veces fuera del país. Entonces, el proceso de limpieza y de rectificación hace que tengamos que hacer más esfuerzo, o sea, casi el triple de esfuerzo, porque no es solamente registrar. Por ejemplo, hasta puedes vaciar los datos en una hoja Excel. Inmediatamente de la hoja Excel, tú puedes transferir a este sistema BRAMS. El problema es que automáticamente el sistema bota las coordenadas geográficas que tú has registrado en una interpretación distinta y que muchas veces es equivocada. Entonces, ese componente es el que más problemas nos ha dado, ¿no? Bueno, eso es lo que te puedo responder de tu pregunta. Mil disculpas. No, gracias Mónica por la respuesta. Nosotros cuando estábamos trabajando en la integración de la información que tenían los herbarios y el Herbario Nacional de Bolivia, tuvimos muchos problemas con esta transformación en la que se pierde información. Y a veces también se gana información, pero es un problema. Lo que pasa es que estos sistemas de información para manejo de datos de herbarios y museos se han creado hace muchos años y no se han pensado, no fueron pensados en el momento de su creación en que la información geoespacial iba a ser tan disponible y que iba a requerir que sea la descripción de la latitud y la longitud sea tan precisa. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos y no solamente es el BRAMS, hay varios otros sistemas de catalogar información de herbarios y museos que también tienen problemas similares.
Cierto, cierto. Víctor Hugo, sobre tu segunda pregunta, ¿cuál es la base de datos? ¿Cuál es el sistema de gestión de información que está debajo de Brahms? Esa es una excelente pregunta. Yo también estoy muy interesado en entender, porque eso nos va a ayudar a comprender un poco cuál es el hilo conector entre todos los miembros de la red de NatureServe y cómo podemos conectar estas bases de datos, ya sea mediante el hub de GBIF o mediante otro sistema. Pero es muy, muy importante. Yo voy a tratar de averiguar y te voy a escribir y te voy a contar un poquito. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta de nuestra audiencia? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Mónica, de nuevo, quiero agradecerte infinitamente por ser la primera persona que se ha animado a dar una charla en esta nueva serie de webinars, El Pulso del Planeta, que estamos organizando entre NatureServe, el Secretariado de GeoBond y la alianza de EcoHealth Alliance en inglés. Este es el primero de una serie, así que por favor a los participantes les pido que estén atentos porque las próximas participaciones son también muy interesantes. Estamos tratando de lograr representación regional, por lo que vamos a invitar a gente de otros países también, de la red. Tenemos representantes desde México hasta la Patagonia ahora en la red. Entonces, las presentaciones van a ser bastante diversas. Y el 2019 vamos a tener unas presentaciones en inglés que son un poquito más relacionadas a temas globales. Entonces, también estén atentos porque van a ser presentaciones tan interesantes como la presentación de la doctora Mónica Moraes. Nuevamente, Mónica, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por toda la energía que has puesto en esta presentación. Con mucho gusto, pues Miguel, un abrazo a Nicole, a todos, y gracias por su atención. Ya nos vamos a conectar en otra entonces. Perfecto, gracias. Chao, chao.